alcanza tus sueños y tus propósitos con nosotros. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Y usted puede decir con nosotros: amén y amén. Dios le bendiga. Alce su mano sobre alguien y diga: Dios te bendiga. Bríndele la mejor de sus sonrisas aunque no se vea, ¿verdad? Bríndele la mejor de sus sonrisas ahí. Hoy no se ven los chimuelos, pero se ve la alegría que nosotros podemos manifestar. Tome su lugar esta mañana. Un toque de la presencia de Dios siempre es suficiente. Un toque de su presencia cambió la vida de un endemoniado gadareno, un hombre que había estado en crisis por muchos años, en una condición por muchos años de necesidad, pero un toque de la presencia del Señor Jesús le cambió la vida, le cambió el propósito y le cambió el destino. Un toque de la presencia del Señor cambió la vida de aquella mujer que tenía un problema de flujo de sangre, y un toque de la presencia del Señor cambió la vida de aquel paralítico que estaba cerca del estanque de Betesda. Si un toque de Dios puede cambiar vidas como esas, diga conmigo: esta mañana estoy seguro que un toque de Dios cambia mi vida esta mañana también. Y usted puede decir amén. Dígale al Señor: tócame. Dígale al Señor: tócame, tócame. No me quiero ir de este lugar seco y árido. No me quiero ir con los problemas que han estado atormentando mi vida durante esta semana, con las preocupaciones que han estado sobre mí toda esta semana o todos estos días que están pasando. No quiero regresar a casa así otra vez. Quiero regresar a casa con tu presencia. Oiga, y si alguien tiene la presencia de Dios, diga conmigo: lo tenemos todo. Porque la presencia de Dios abre ventanas de los cielos y abre puertas de salvación para todos nosotros. Alguien diga amén. Qué bendición esta mañana. Déjeme, a través de la palabra del Señor, enseñarle lo que es del caos al orden. La vida de los hombres no siempre fue caótica, no siempre fue desordenada. La vida de los hombres estaba tocada por Dios, y cuando Dios toca la vida del hombre, le ordena las cosas. Dice las Escrituras en Génesis 1:2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso dicen las Escrituras refiriéndose al inicio, al principio de las cosas en la tierra. Y tenemos que entender que lo que estaba sucediendo en la tierra en ese momento era un caos, era un desorden, ¿verdad? Había alguna condición que denotaba el caos, y esto que denotaba el caos era oscuridad, que la Biblia le llama tinieblas, y no son la oscuridad que Dios, ¿verdad?, de alguna manera gobierna, sino unas tinieblas diferentes, ¿verdad? Estas tinieblas, dicen las Escrituras, estaban sobre la faz de la tierra. Quiere decir que estaba cubriéndolas. Y de alguna manera esto que estaba sucediendo con esas tinieblas era que no dejaba que la luz, ¿verdad?, pudiera estar ahí. Aunque pues vamos a ver el orden de la creación, y esas tinieblas tuvieron que retirarse. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y bueno, todos entendemos a través de las Escrituras, conociendo a Dios, que hemos oído ese pasaje de la Biblia que dice: Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, entonces quiere decir que en este momento la influencia sobre la tierra no es de Dios. Por eso es que describe a continuación diciendo: y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Según Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque la vida que teníamos antes de desorden bastó con un poco de la presencia del Espíritu de Dios. Fíjese qué tan importante es la presencia de Dios, que no solo es un toque, que no solo es un roce, o que no solamente es un rodear a la persona, sino que Dios dijo, de alguna manera, el Espíritu de Dios tiene que estar dentro de la vida de los hombres.
Y es entonces que no solo el toque cambia la vida, sino la presencia de Dios en nuestro interior. Y bueno, los que hemos recibido a Jesús como el Señor y Salvador de nosotros, el Espíritu de Dios hemos recibido en nosotros. Solo tenemos que dejar que el Espíritu de Dios ponga orden a nuestra vida. Fíjese que una versión diferente, que es la versión nueva versión internacional de la Biblia, ¿verdad?, habla también diciendo que este desorden, que estas tinieblas, que esta vaciedad que tenía la tierra tenía que ver con un caos, ¿verdad? Con con algo que no estaba bien. ¿Qué significa de alguna manera que hay caos? Caos es una palabra que solemos asociar a un estado confuso, agotador, desagradable y muy comúnmente suscitando reacciones de miedo, de inseguridad o bloqueo y hasta pánico. Si usted quiere preguntarme, pastor, ¿estamos viviendo un caos en el mundo en este momento? Yo le diría sí, porque este caos de esta enfermedad está haciendo, ¿verdad?, que haya desorden. Por ejemplo, no es normal que las personas tengamos que estar en casa, y no es normal que los trabajos tengan que cerrar, no es normal que las tiendas tengan que cerrar y no aperturarse para la gente, ¿verdad?, para hacer su vida normal o su vida común. No es normal. A esto se le llama un caos. Un caos tiene que ver con una crisis de vida, con una ruptura, porque en otra descripción de lo que es caos, ¿verdad?, tiene que ver con el latín chaos, y se sugiere que significa abertura o rompimiento, ¿verdad? Es cuando hay una continuidad en la vida y algo lo detiene, algo se rompe y se terminó el caminar normal y ahora hay que hacer un alto, porque si no hacemos alto vamos a caer en la ruptura, ¿verdad? O vamos a sufrir un estrago, o estamos en una crisis en este momento, ¿verdad? Porque la vida no continúa de forma normal. ¿Cuántos de ustedes han estado en crisis? Alza la mano así alta. O sea, algo se rompió y ya no podemos continuar como veníamos haciendo las cosas de manera normal. Algo se detuvo, ¿verdad? Y entonces tengo una ruptura. Eso sucedió en la relación con Dios y los hombres. Yo cuando puedo hablar un poco de esto, tengo que echarle un vistazo a los principios de Dios. Y los principios de Dios están en el libro de Génesis. Siempre que usted quiera ver cuáles son los principios del orden de Dios, hay que voltear al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis Dios manifiesta que en medio del desorden aquel que estaba, el Espíritu de Dios puso orden. Usted conoce la historia de la creación y vamos a recordar que en un momento dado ya estaba el Edén en la tierra, ¿verdad? Y fíjese que el Edén tenía una ubicación específica. No estaba cubriendo toda la tierra, sino que estaba entre los ríos, ¿verdad? Por ejemplo, de Mesopotamia, el Tigris, el Éufrates. La Biblia especifica dónde estaba ese Edén, pero eso quiere decir que no estaba en todos lados. Y también sugiere, ¿verdad?, que en medio del caos, en medio de las crisis, en medio de las circunstancias adversas, se requiere de la intervención divina. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? ¿Cuántos sabemos que en medio de las crisis, ¿verdad?, nosotros hemos querido arreglar las cosas y las hemos empeorado? ¿No es así? O sea, alguien quiere arreglar el asunto de su matrimonio, ¿verdad? Y lo primero que identifica que él no es el problema, sino su cónyuge. Y entonces el orden que quiere poner, ¿verdad?, es corregir al cónyuge, pero nunca está viendo que él tiene una crisis de necesidad y que la corrección para que venga el orden a la casa comienza por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que lo que estoy diciendo es una verdad, no? Queremos que los hijos corrijan, queremos que ellos se vuelvan ordenados, pero hay un caos en la casa y los que estamos poniendo el desorden somos la cabeza. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Si no, puede decirme: yo no estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Y está bien, porque a lo mejor lo que sucede en su casa no está sucediendo en alguna otra casa, pero eso es caos. Y caos, decían dicen los psicólogos, ¿verdad? El caos, el desorden de la vida trae consecuencias en las personas. ¿Cómo qué tipo de consecuencias? Bueno, el estrés, la depresión, el aumento de peso. Así que si algunos nos ven así, van a decir: no, hombre, el pastor está en caos.
¿verdad? El aumento de peso, las alergias, incluso, ¿verdad? ¿Por qué las alergias tienen que ver con el asunto del caos o del desorden? Hablando no solo del desorden físico, ¿verdad? Porque ya el desorden físico trae consigo que haya acumulamiento de cosas, que haya, que estén tantas cosas no ordenadas y acumuladas, que ahí hay lugar para las plagas y para los gérmenes, ¿no? Y esas plagas y esos gérmenes van a traer consigo un detonante en la vida de las personas, que es una alergia. Y entre otras cosas, ¿verdad? Entre las alergias, los gérmenes y todo eso, una tensión en las relaciones. ¿Cuántos han discutido porque hay un desorden en la casa? ¿Cuántos han discutido con sus hijos porque entran al cuarto y, oye, tienes un desorden, la cama no está ni tendida, tienes los zapatos regados por todos lados, ¿verdad? Y empieza a haber ¿qué dijimos que era el caos? ¿Una qué? Ruptura. O sea, se empiezan a romper las relaciones. Siempre que hay caos, siempre que hay desorden, hay ruptura de las relaciones. ¿Me expliqué? O sea que cuando usted esté, ay, no me estoy entendiendo con mi esposa, hay ruptura, se está rompiendo algo, quiere decir que está entrando en caos. Y caos significa que necesitamos, ¿qué dijimos hace un momento? La intervención, ¿qué? Divina. En medio de las crisis y los caos necesitamos intervención divina. Por eso el mundo necesita hoy, ¿verdad?, una intervención divina. O sea, llega el momento que los doctores están en caos, ¿sí sabe eso? Porque los integrantes de la atención a la salud, médicos, enfermeras, paramédicos y todo eso, están en crisis, se están enfermando también y algunos se están muriendo, ¿verdad? Entonces, eso es un caos. Yo no sé si puedo usted presentárselo, pero esa es la necesidad que se está viviendo hoy. Caos trae entonces crisis, caos trae desorden, ¿verdad? Trae una vida desordenada y puede traer consecuencias. Los psicólogos dicen que detona una neurosis en las personas, ¿verdad? Y esas neurosis, dijimos, entre otras cosas, ya dijimos engordar, ya dijimos depresión, trae consigo miedos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que en medio de este caos, ¿verdad?, hay personas que incluso no están saliendo de su casa, no porque no puedan salir con la debida, ¿cómo se llama?, filtro sanitario, ¿verdad?, sino que no están saliendo porque tienen miedo de morir, porque alguien de la familia ya murió. Entonces estoy tan temeroso que yo mejor no salgo, ¿verdad? O sea, alguien tendrá que salir de la casa, que si entras a la casa, límpiate hasta las pestañas, porque seguramente que traes ahí el COVID, ¿no? Entonces, todos los caos, todas las crisis generan temor. Y el temor, ¿verdad?, genera un estancamiento de la vida. La abertura de la vida, el caos, dijimos, el rompimiento. Esta palabra de abertura se emplea casi siempre en el sentido de hendidura o espacio que rompe la continuidad, es lo que dice el diccionario, ¿verdad?, permitiendo una salida exterior o comunicando dos espacios, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que tenemos un problema de ruptura, ¿verdad? Y este problema de ruptura no nos está dejando convivir. O sea, una de las cosas que hace o que hacía la iglesia de manera común es darle un abrazo a tu hermano, ¿verdad? Y todos íbamos y le dábamos un abrazo. Ahorita los abrazos están un poco restringidos. O darle la mejor de tu sonrisa y ahorita no se puede ver, ¿verdad? Porque dicen algunos, trae el antifaz. No es antifaz, es cubreboca. Pero algunos dicen así. La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios, o más bien dicho, me regreso un poco al principio, nos enseña que Dios puso un Edén y dijimos que un Edén era una parte de. Por eso es que cuando Dios toca al hombre, cuando Dios alcanza la vida del hombre, ¿verdad?, y Jesús entra al corazón, el Señor Jesús lo primero que hace es tocar un área de nuestra vida. Tocar para empezar a ordenar, ¿verdad? O sea, porque sin Jesús tenemos un desorden. Sin Jesús nuestros pensamientos se mueven por todos lados, no están enfocados muchas veces. Y tenemos un desorden de vida. Por eso es que Él toma una porción, ¿verdad?, la pone en nuestro, digamos, corazón,
aunque cuando tenemos que interpretar un poco en la Biblia lo que significa el corazón, no se refiere al músculo humano que palpita y que está haciendo que la sangre fluya por todo el cuerpo. Cuando nos referimos al corazón del hombre, es muy probable que la Biblia se refiere a la mente del hombre, ¿verdad? Porque en la mente del hombre está el intelecto, están las emociones y está la voluntad, ¿verdad? El corazón solo bombea sangre, pero para poder expresar de alguna manera esta verdad se tenía que hablar de la parte vital del cuerpo del ser humano, y la parte vital del cuerpo es el corazón. Por eso vamos a escuchar muchas veces oír la escritura diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. Lo que está diciendo el Señor es: hijo, dame tu forma de pensar, dame tu mente, ¿verdad? Porque lo que quiere el Señor es transformarla, es cambiarla de alguna manera, ¿verdad? Entonces Dios pone el Edén en la tierra y lo pone con su intervención divina, lo pone allí, pero ahora el hombre tiene que trabajar. ¿Cuál va a ser el objetivo del hombre? Extender el Edén. Ese va a ser el trabajo, ¿verdad? Ahora se va a tener que multiplicar y ahora va a tener que trabajar la tierra, porque el Edén no se iba a quedar reservado a ese lugar, iba a tener que extenderse. De la misma manera, cuando Dios pone en tu corazón el Edén, que tiene que ver con la presencia de Dios. Porque ¿qué había en el huerto del Edén? Sino la presencia de Dios. Cuando Dios toca el corazón del hombre, la mente del hombre, está poniendo un Edén. Me gusta mucho cómo lo refiere Jesús Adrián Romero en una de sus canciones, ¿verdad? Cerca de mí, en mi corazón. ¿Qué dice ese canto? Dios ha puesto un jardín. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dentro de mí, en mi corazón, Dios ha plantado un jardín, ¿verdad? Y luego agrega diciendo: donde pasea el Señor. Y eso es el principio. Cuando Dios toca la vida del ser humano, pone ese jardín, por así decirlo, donde está su presencia, y ahora quien tiene que trabajar para extender eso que está sucediendo en una porción de nuestra vida somos nosotros, ¿verdad? Para poder de alguna manera lograr que ese jardín se extienda a todas las áreas de nuestra vida. Dios no violenta al ser humano, Dios no obliga, no mecaniza, no automatiza al ser humano, sino que Él le da la oportunidad, le presenta el modelo, y entonces el ser humano tiene que trabajar en el modelo de Dios. ¿Estamos de acuerdo que desorden no es modelo de Dios? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo que vacíos no es el modelo de Dios, y que de alguna manera obscuridad en la vida no es el modelo de Dios? El modelo de Dios es luz para los hombres, decía, ¿verdad?, las mismas escrituras acerca de Jesús. El modelo del Señor es ser llenados. Por eso dice la escritura acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? No se embriaguen con vino, más bien sean llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Eso es el propósito de Dios. No fuimos diseñados para tener vacíos del alma. Vacíos del alma es desorden. Vacíos del alma requiere que nosotros tengamos que buscar la manera de llenarlo con cualquier otra cosa que no es Dios. Por eso las personas que no nos llenamos de Dios seguimos manteniendo desórdenes de la vida. Por más que digamos que somos cristianos, y no nos relacionamos con Dios, y no llenamos nuestra vida con su presencia, entonces lo único que está sucediendo es que tenemos un gran desorden, ¿verdad?, pensando que Dios está con nosotros, pero no hay cambios. La vida que no cede el lugar a Dios, ¿verdad?, no genera cambios. O sea, por más que nos llamemos cristianos, o por más que vengamos a una reunión como esta, si el toque de Dios no hace que nosotros tomemos decisiones acerca de eso que está tocando el Señor en nuestra vida, vamos a suponer, si el toque de Dios en mi vida en este momento me está diciendo, ¿verdad?, que traigo una vida desordenada, que debo de cambiar mi actitud en relación a mi familia, por así decirlo, ¿verdad?, y yo lo entiendo, lo escucho, pero no lo hago, entonces Dios ya intervino, pero yo no hice mi parte. Y si yo no hago mi parte, entonces no quiere decir que yo ya cambié, ¿verdad?, o que ya Dios me cambió porque yo ya vengo a la iglesia. No quiere decir eso.
Quiere decir, ¿verdad?, que vengo a la iglesia, pero sigo en desorden. Eso es lo que significa. Pero Dios quiere ordenar nuestra vida. Por eso es que de alguna manera refiere con su palabra estos principios. Me recuerdo que la Biblia hizo referencia acerca de los hebreos que salieron de Egipto. Fue Dios el que quiso sacarlos de la esclavitud. Y si Dios los quiso sacar de la esclavitud, era para mejorar su historia de la vida. Pero estos hombres salieron de Egipto con una mentalidad de desorden, con una mentalidad de esclavo, ¿verdad? Con una mentalidad de caos, una mentalidad vacía de la vida. Entonces Dios tenía que tratar con ellos en medio del desierto. Había que formarles una nueva cultura, porque la cultura de donde venían no era una cultura donde Dios estuviera con ellos. Ellos tenían alguna idea de Dios, pero habían perdido la relación. O algunos ni siquiera, nunca, porque nacieron como esclavos, 400 años de esclavitud, nunca conocieron al Dios de sus padres, como se refería en la Biblia. Entonces Dios tuvo que hacer una intervención, sacó a esos hombres, ¿verdad?, antes de llevarlos a la tierra prometida, por así decirlo, antes de meterlos al Edén, los llevó al desierto. Y ahí en medio del desierto, aquellas personas que traían el caos de Egipto, dice el Salmo 106:14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Así que en el desierto, dice, dieron rienda suelta a sus deseos. Y noten, Dios estaba con ellos. Estaba con ellos en aquella gran nube que en el día les daba sombra, y estaba con ellos en aquella columna de fuego que durante la noche también les proveía calor. Dios estaba con ellos. Pero que Dios estuviera con ellos, si la decisión de ellos no era cambiar, Dios podía estar en el lugar, pero no se iban a generar cambios, porque ahora la parte para que ocurran las cosas, para que pasemos del caos al orden, requiere no solo ya de la intervención divina, sino requiere que nosotros tomemos decisiones. Por eso es que cuando Dios se da cuenta de esto en la vida de aquellos en el desierto, una de las cosas que quiere hacer ya es acabar con ellos, porque está notando, ¿verdad?, que ellos están generando, siguen en una vida de desorden. Interviene Moisés y le dice: Señor, no los destruyas, ¿verdad? ¿Qué va a decir la gente que sacaste, ¿verdad?, con tanto poder a estos hombres de Egipto, y ahora están muriendo en el desierto? Yo no sé, le doy gracias a Dios por su paciencia, ¿verdad?, porque esa paciencia no termina, y tiene paciencia con nosotros, porque muchos de nosotros hemos venido por años buscando a Dios, queriendo cambiar, ¿verdad?, pero sin hacer cambios sustanciables, sin hacer cambios que realmente estén haciendo que manifieste un estilo de vida diferente. Me recuerdo de una persona, y yo quiero que usted pueda verlo conmigo en Mateo 12, 43, 45, del 43 al 45. Es un hombre que tiene un problema. El problema de él se supone o se infiere por lo que dice así el pasaje: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos. Entonces está refiriendo la escritura que este hombre tenía un espíritu maligno, ¿verdad? Eso es lo que dice. Dice que este espíritu maligno salió de ese hombre y se fue a lugares áridos y buscaba descanso. ¿Quién buscaba descanso? El espíritu maligno. Salió del hombre, se fue a lugares áridos para buscar ¿qué? Descanso. Pero déjenme decirle que los espíritus inmundos no van a tener descanso. Descansan un poco si se meten a la vida de un ser humano. Y descansan porque no están siendo atormentados dentro del ser humano, porque Dios no lastima al ser humano. Por eso este espíritu salió y fue a buscar reposo, ¿verdad? Fue a buscar descanso a lugares desiertos y no lo encontró. Y entonces dice la Biblia, registra, y es una narración del Señor Jesús. Él está diciendo que este espíritu dijo, es pensante, y dice: volveré a la casa
¿no está el pasaje? Volveré a la casa de donde salí. ¿Qué está diciendo el espíritu maligno? Voy a regresar ¿a dónde? Al cuerpo del ser humano donde yo estaba. Eso está diciendo, ¿verdad? Volveré a mi casa. Él no le llama el cuerpo del ser humano. El espíritu maligno está diciendo, esta es una casa. Usted es una casa. En esa casa usted, o sea, Fernando vive aquí en esta casota, ¿verdad? Y en esta casota vive Dios también con Fernando. Esta casa está diseñada para Dios, temporalmente en la tierra. Pero si la dejamos vacía, y ahorita vamos a ver en el mismo pasaje, entonces otro ocupará su lugar. La decisión de que Dios habite en el corazón del ser humano en esta casa es del dueño. ¿Quién es el dueño de esta casa? Después de Dios, diga conmigo, yo soy el dueño de esta casa. Así que yo permito y autorizo, ¿verdad?, quién entra a esta casa, de tal forma que el mismo Dios nos pide permiso para entrar. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que Dios no violenta nuestra vida, que Él nos pide la oportunidad de entrar a nuestra vida. Y yo digo que cuando Dios nos pide esa oportunidad es porque sabe que lo necesitamos, es porque sabe que traemos un desorden y es porque sabe que necesitamos sacar el caos de nosotros. A eso ha venido Dios a nuestra vida. Dice que la Biblia que este espíritu dijo, voy a entrar o voy a volver a la casa de donde salí, y cuando llega, dice, la encuentra, y tres cosas, eso es un tema que alguna vez ya platicamos, la encuentra desocupada, la encuentra barrida y la encuentra adornada. O sea, tres cosas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto el Señor Jesús cuando está narrando esta historia? Está diciendo que en este momento, ¿verdad?, esta vida tiene una mejora, que muy probablemente antes, cuando el espíritu maligno estaba gobernando su corazón, traía una vida de desorden y de caos. Pero cuando salió el espíritu de esa casa, la casa se ordenó. Eso es lo que dice, ¿no? Dice desocupada, barrida y arreglada. En otras versiones dice vacía y ordenada. Quiere decir que solamente tenía un defecto la vida de este ser humano, o de esta persona, o esta casa. ¿Cuál era el defecto? Estaba vacía. Ese es el defecto, ¿verdad? Porque dice, está barrida y está arreglada. Es decir, trae la vida ya limpia. Barrida significa limpieza, ¿verdad? Barrida significa echar cachivaches para afuera. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos saben que solo basta entrar a esa porción de la casa donde está el lugar de los cachivaches? ¿Cuántos tienen lugar de cachivaches en la casa? O quienes han hecho de la casa el lugar del cachivache. O sea, entramos y vemos un relajo por todos lados, ¿verdad? Porque ya el Edén o el lugar de los cachivaches, no el Edén, ¿verdad?, que estaba en un cuarto, o que estaba en un closet, o que estaba en el cuarto de lavado, ¿verdad?, ya se extendió a toda la casa. Para referir esto a la vida del ser humano es, si hay un área contaminada de tu vida y tú no dejas que Dios intervenga, entonces era esa área que estaba solo en una parte de la casa de tu vida, ¿verdad? Si tú no le permites a Dios intervenir, esa área va a contaminar, contagiar toda la demás. Por eso es que uno debe de hacer un alto, ¿verdad? Debe de detener las cosas y debe de pensar. Hay una referencia en mi trabajo ahora, y bueno, no es una referencia solo para mi trabajo, sino es una estrategia en las empresas que quieren mejorar su producción. Y las empresas que quieren mejorar su producción, antes de hacer cualquier cosa, dicen, vamos a revisar primero cómo está el orden de la empresa. O sea, cómo está en limpieza, cómo está en orden, ¿verdad? Cómo está el comportamiento de la gente. En otras palabras, también cómo está la cultura, porque no podemos buscar, ¿verdad?, cosas más altas o más grandes si la cultura de la empresa es una cultura de desorden.
A mí me ha tocado entrar a empresas, yo trabajé como auditor ambiental y me tocó entrar a empresas, ¿verdad? Hay un certificado que se le da a las empresas que se llama certificación de industria limpia, y nuestro trabajo era revisar que cumplieran la normatividad vigente ambiental. Entonces lo primero que hacía uno como auditor era ver el desorden, o sea, era ver dónde estaban las cosas, ¿verdad? Era ver si la basura normal estaba en sus botes correspondientes, por ejemplo, lo más sencillo, si los residuos peligrosos estaban en un almacén destinado para ellos, si estaba el lugar limpio y cada cosa tenía su orden. Entonces basta con que uno entre a un lugar para ver si hay orden en la vida, ¿verdad? Basta con entrar para ver si hay limpieza en la vida. Y hablo tratando de figurar las dos cosas, ¿verdad? Porque a veces la vida de las personas es paralela. Si hay desorden en la vida natural, si hay desorden, falta de limpieza en la casa, falta de limpieza en el trabajo, falta de orden y limpieza en la iglesia, quiere decir que por ahí también anda un desorden espiritual. No sé si puedo transmitir eso. Entonces, no basta con trabajar en el orden físico, porque eso lo podemos hacer todos los seres humanos. Tenemos no solo que trabajar en el orden físico, sino tenemos que ordenar la vida de una forma espiritual. Entonces, decimos, los miedos es una consecuencia del desorden, es una consecuencia del caos. Y los miedos se manifiestan en lo que hacemos. Hay una línea de psicología que dice: cuando las personas generan acumulamientos, tienen caos, tienen desorden y están manifestando sus temores. Los acumulamientos en el hogar y el desorden están relacionados a diferentes clases de miedo. Por ejemplo, miedo al cambio, miedo a ser olvidado, miedo a olvidar o miedo de escasez. Esos son algunos de los ejemplos según los acumulamientos que vamos viendo en el hogar o en el lugar donde trabajamos. Además, los miedos y esta clase de desorden simbolizan confusión, falta de enfoque, caos, inestabilidad, y pueden significar incertidumbre acerca de tus metas, acerca de tu identidad o de lo que quieres en la vida. Entonces, cuando uno empieza a ver, solo trata en consejería a una pareja o trata de consejería a una persona, como les platico que uno como auditor hace la revisión, así hace la revisión en la vida de las personas, ¿verdad? Y uno puede identificar dónde están los vacíos, dónde están los desórdenes, ¿verdad? Y dónde está lo que está en tinieblas. Y entonces uno en la consejería, cuando identifica eso, tiene que trabajar en esas áreas de la vida. En este caso, esta persona que llega al espíritu maligno, ¿verdad? Dice: está bien, o sea, aquí hay un cambio, hay una mejora, está limpio, está ordenado, pero quedó vacío. ¿Y dónde va a trabajar este espíritu maligno? En el vacío de la vida. Por eso es que la gente, cuando quiere llenar vacíos, va hacia la adicción, ¿verdad? Porque piensa que si fuma droga o se mete algún tipo de droga, su vida va a cambiar. Y cambia, pero temporalmente, ¿va? Cambia su estatus del sentir, o cambia su estatus de me olvidé de todo, ¿verdad? O sea, allá todos los problemas de la casa, pero en este momento yo me siento bien, y después regresa a la cruda realidad, porque no se generó un cambio, sino que se evadió la problemática. Los matrimonios que evaden la problemática no están generando cambio. Cuando quiera volver otra vez a establecer la comunicación, la problemática está ahí. Y a lo mejor ahora multiplicada, se incrementó. Entonces, si antes era fácil resolver el problema, ahora es más complicado. Porque esto tiene que ver con, ¿qué dijimos? Con acumulamiento de cosas, con hacer la bola de nieve. La bola de nieve es un acumulamiento de nieve, ¿verdad? A la medida que va avanzando se va haciendo más grande y se vuelve más peligrosa todavía. Entonces, acumulamiento de cosas nuevas, dicen los psicólogos ahí. Estás tratando de hacer demasiadas cosas a la vez, que no estás enfocándote en lo que debes de hacer.
y has perdido la dirección. Este acumulamiento o desorden incluye, por ejemplo, ropa nueva apilada, juguetes, artículos deportivos desparramados por todos lados, cosas que has usado recientemente pero no las has puesto de vuelta en el lugar que le corresponde. Así que esto tiene que ver, ¿verdad? Este acumulamiento indica, el acumular estas cosas nuevas, dice el psicólogo, indica que estás en este tipo de problema. Organizar este tipo de desorden de manera inmediata, estamos hablando de lo físico, ¿verdad? Te ayuda a ser entonces más centrado y más efectivo en tu vida diaria. O sea, ya dijimos, y bueno, ahorita lo vamos a señalar, el problema de tener desorden nos lleva a otra cosa, pero ordenar nos trae paz y nos trae tranquilidad. Organizar entonces estas cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, acumular lo antiguo. Objetos que no usaste a lo largo del tiempo y que están apilados en el ático, ¿verdad? O sea, yo soy ahorita talla 42, pero había un pantalón que me gustaba tanto, talla 36. Ahí lo tengo, ¿verdad? Porque algún día voy a adelgazar, ¿eh? A veces me veo yo y le digo a mi esposa, oye, ¿dónde está aquella camisa de color gris? ¿Verdad? O sea, esa camisa, Fernando, ya no te la pones hace años. Pero yo de repente me acordé de mi pasado, ¿verdad? Y yo dije, yo la guardé. O sea, de repente le digo, oye, ¿dónde están todas mis camisas de la empresa donde trabajaba hace 20 años? Y dice, Fernando, todas te las tiré. Y yo digo, eran mis camisas, ¿verdad? Porque lo que estoy tendiendo a hacer es ir a mi pasado. Acumulé cosas de mi pasado, ¿verdad? Y ese es un temor, ¿verdad? A dejar ese pasado para entrar a un futuro diferente, ¿verdad? Porque en este futuro, digo, uno puede hacer el esfuerzo de tirar aquellas ropas que ya no le van a quedar, ¿verdad? Y modificar algo de su ropa. Eso es entrar a lo nuevo, pero tenemos temores, ¿verdad? Se acumulan cosas antiguas ahí, papeles de trabajo que son viejos, documentos en la computadora que ya no usas, revistas de hace quién sabe cuántos meses, ropa que no te has puesto en más de un año, ¿cómo se llama? Herramientas que ya ni vas a usar. Bueno, hay una cantidad de cosas que le llamamos cachivaches y ahí están acumuladas, son cosas viejas. Hay 10 cosas que podemos hacer entonces, ¿verdad? Hoy mismo, usted va a decir, pues hoy recibí una enseñanza en la vida material física y en la vida espiritual. En el área de la vida física le voy a poner orden a la casa. Así que cuando uno llega a la casa, ¿verdad? Y se quitan los zapatos y órale, allá van a caer en medio de la sala, ¿no? A decir, pastor, yo no hago eso. No, yo tampoco, pero es un ejemplo. Entonces, alguien tiene que decir en qué lugar van sus zapatos. ¿Me explico? O sea, cuando tú llegues a la casa, aquí van tus zapatos. ¿Eso se llama desorden o se llama orden? ¿Cómo se llama? Orden. O sea, tenemos que empezar a ordenar algo. Sales de la casa, del baño, te acabas de bañar y la toalla, ahí va la cama. Y la pregunta es, ¿ahí va? No, eso es desorden, ¿verdad? Entonces agarre la toalla y pongan en el lugar de secar. No, se lava los dientes y aplana la pasta, ¿verdad? Y la deja destapada y el cepillo por ahí, tirado en el lavabo. ¿Eso se llama orden? No, se llama desorden. Recuerden, estamos manifestando una condición de nuestra vida. Todas las veces que estamos haciendo algo que tiene desorden, estamos manifestando algo de nuestro interior. Algo que está sucediendo dentro de nosotros que no hemos corregido. Por eso hay que hacer algunas cosas, como que hay que deshacernos de las cosas que están ahí ocupando un lugar en la casa y que hace años que no usamos. Regálalo, véndelo, remátalo o tíralo a la basura. Devuelve las cosas que te han prestado, CDs, libros, ropa. Hay gente que pide prestada ropa y ahí la tiene, no es de ella, fue una ropa prestada. Regrésasela a su dueño, que seguramente ya no le va a quedar, ¿verdad? Porque pues ya tiene años ahí guardada y años que la pediste prestada, pues ya no le va a quedar. Pero dile tú, mira, me encontré aquel vestido, aquel pantalón que te pedí prestado, aquellos tenis, y te los devuelvo, ¿verdad? Ya sabrá qué hacer esa persona. Recoge lo que
está en el suelo, en desorden, colócalo, si es ropa sucia en su canasto, si es basura en una bolsa para basura, ¿verdad? Si son zapatos regados, acomodados en un lugar, di, aquí van los zapatos. Porque a la medida que vas ordenando cosas a tu alrededor, se van ¿cómo se llama? Se van ordenando o vas entrando a la ventana del orden de la vida, sin en este momento considerar que Dios esté contigo. ¿Qué quiere decir con esto? Que una persona sin Dios puede entrar a la vida de orden. Pero es como la casa arreglada, es como la casa barrida, pero vacía. Recuerden, eso es una vida responsable, pero sin Dios. Y la vida, para que tenga integridad, debe de ser una casa arreglada, una casa barrida y una casa llena. Porque este espíritu maligno, cuando regresó, dijo, está vacía, y se fue por 7 más peores que él. Y juntos, los 7 y él entraron a esa casa que tenía un problema, estaba vacía. Nuestra vida debe estar llena de Dios. Porque en el momento que generemos vacíos de la vida, en ese momento estamos dando oportunidades, ¿verdad?, para que otra cosa más lo llene. Usted se tiene que llenar de Dios. Usted tiene que buscar eso, ¿verdad?, que le va a complementar la vida, que no es el desorden y que no es una situación peor. Entonces, en la casa, ordenando todas las cosas, limpie las ventanas, arregle las macetas, pode las matas, no sé, pero haga algo. Córtese el bigote si lo trae así como yo ahorita, ¿verdad?, saltado por todos lados. Córtese el pelo si anda todo greñudo y en desorden, ¿verdad? Porque pues hay quienes pueden andar greñudos, hombres, y pueden traer bien peinado. Peínese. O sea, recuerde, el orden está en todas las cosas y nuestra apariencia manifiesta si tenemos orden o estamos desordenados. Ordena la casa, fueron las palabras que Dios le dijo a un rey, ¿verdad?, llamado Ezequías. Ezequías tenía una problemática, había sido un hombre muy eficaz, había, de alguna manera, dice la Biblia, ¿verdad?, que él había derribado los altares a los ídolos y había ordenado la ciudad, ¿verdad?, gobernó, conquistó en guerras, iba muy bien, pero en medio de una situación, este rey, ¿verdad?, tuvo un adversario que se llamaba Merodach Baladán. Y Merodach Baladán significa hijo de muerte. Y dicen las escrituras que Ezequías se relacionó con Merodach, como dije, Merodach Baladán. En otras palabras, se asoció con el hijo de la muerte, por así decirlo, ¿verdad? Y dice la Biblia que Ezequías, cuando este rey fue a su tierra, le enseñó los tesoros del templo. O sea, no solo le enseñó todas las cosas, sino entre otras cosas le enseñó los tesoros del templo. Y este enemigo, por supuesto, se quedó con lo que había visto en ese lugar. Entonces, el enemigo también tiene mensajeros que vendrán a nosotros con cartas presentes y tenemos que tener cuidado de ellos. Debemos distinguir, ¿verdad?, cuando estamos asociándonos con alguien que de alguna manera, ¿verdad?, puede robar algo de nuestra vida. O sea, ay, pastor, ¿cómo va a ser eso? Sí. ¿No le han robado la felicidad alguna vez? Digo, independientemente de que se ha perdido alguna cosa de valor física, hemos perdido otras cosas de valor. El enemigo de nuestra alma, dijo Jesús, el Señor, es un ladrón. Si el enemigo de nuestras almas es un ladrón, ¿cuál es su actividad principal? Robar. Y te va a robar hijos si te descuidas, te va a robar la felicidad de la casa, te va a robar la economía, te va a robar la estabilidad, te va a robar la relación con Dios, porque es un ladrón, entre otros adjetivos, ¿verdad?, entre mentiroso, entre ladrón, porque dice, vino a robar, matar y destruir. O sea, no solo te va a robar, busca destruir tu vida y busca matarte. Afortunadamente Dios, que es un Dios de orden, dijo a través del Señor Jesús, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. Esa es la contraparte. Y uno tiene que escoger entre asociarse con la muerte, entre asociarse con el ladrón de la vida o asociarse con Dios. Yo te pregunto a ti esta mañana, ¿tú con quién estás asociado? ¿O qué quieres en tu vida? Escoge hoy vida abundante o escasez de la vida. Vida abundante. Bien, dice las Escrituras que el Señor dice, pongo delante de ustedes, ¿verdad? Lo hemos dicho otras cosas, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan. ¿Nota eso? O sea, el libre albedrío de Dios es, aquí hay muerte y aquí hay maldición, pero acá hay vida y acá hay, ¿qué dijimos? Bendición. Entonces la pregunta es, ¿qué escogemos? Si es desorden, ¿dónde andamos? ¿En una vida de maldición y en una vida ¿qué? De muerte. Pero si hay orden, ¿en qué andamos? Bueno, andamos en una vida de bendición y en un mover de vida. O sea, eso se tiene que manifestar. El enemigo se presentará muchas veces como aliado, se va a acercar contigo, ¿verdad? Como alguien que te quiere, no hombre, digo yo, mejor no les digo, pero así se va a acercar, ¿verdad? Debemos tener cuidado con nuestras amistades. Yo digo, no debemos de rechazar a nadie, pero sí debemos asociarnos, por ejemplo, con gente de fe. O sea, la gente de fe no te va a decir no se puede, no te va a decir la estás regando todo, ¿verdad? Solamente, sino te va a decir se puede, te va a decir vente, vamos a orarle a Dios, vente, vamos a creerle a Dios, y vale la pena asociarse con gente de fe. Si de alguna manera te asocias con otro tipo de gente, entonces tú sé la bendición. Tú de alguna manera dile a ese tipo de gente que no conoce de Dios, vente, vamos a orar, que la vida de esa persona sea influenciada por ti, pero no que suceda al revés. El problema está aquí, en que la vida de otros que está desordenada influya sobre nuestra vida. Digo, a través de las Escrituras del Señor, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, que ellos tomen tu cultura, que ellos tomen tu ADN. Yo no sé usted, pero no sé hasta dónde podemos poder distinguir, pero usted tiene el ADN de Dios. El ADN de Dios tiene que ver no solo con la sangre, ¿verdad? Porque ahí es donde podemos identificarlo. La Biblia dice que nosotros hemos tenido dos nacimientos, los que somos cristianos. Nacimos de carne y sangre, es decir, nacimos del vientre de nuestra madre. A eso se le llama el primer nacimiento. Y el segundo nacimiento, nacimos de Dios. Nacimos por la voluntad de Dios. Y si nosotros al nacer del vientre de nuestra madre, digo no del vientre de nuestro padre, nacimos de nuestros padres por la voluntad de ellos, adquirimos algunas de sus formas de ser, porque vienen en el ADN, o sea, viene la información que ellos nos están transfiriendo. ¿Me explico? ¿O no me estoy explicando? O sea, ¿por qué caminamos por qué camino yo como mi mamá? Porque ella me enseñó, no, porque yo traigo su ADN y su ADN me dio influencia en la vida de cómo caminar, incluso del color de mis ojos, ¿verdad? Del color de mi piel, de la forma de mi rostro. Algunos son tan idénticos a sus padres, ¿verdad? Que pues claramente se observa que son sus hijos, porque físicamente está el ADN manifiesto. Pero hay otro tipo de manifestación del ADN que es cómo somos. Y a esto a veces se le llaman patrones de la vida, porque traemos patrones, ¿verdad?, que vienen de nuestros padres. Oye, ¿cómo resolvían tus padres las problemáticas? No, pues se gritaban uno a otro. ¿Y cómo las resuelves tú? Pues también. Hijo del tigre, pintito. Porque traemos el ADN. ¿Me estoy explicando? Estas características de violencia, de gritería, de maledicencia, de palabras ofensivas, de golpes, tiene que ver con el ADN que se nos transfirió por el primer nacimiento. Aunque uno toma decisiones, ¿eh? Mi papá tuvo problemas de adulterio, yo no.
Mi papá tuvo problemas de, ¿cómo se llama? De escaparse de la casa, de abandono a sus hijos. Yo no. Yo he hecho 2 promesas al menos, ¿verdad? Yo nunca los voy a dejar. Y le he dicho a mi esposa, yo nunca me voy a ir. O sea, digo, por lo menos en el sentido del temor a veces que tienen las mujeres, ¿verdad? Me va a dejar. Yo les he hecho 2 promesas. No soy de los que se van, soy de los que se quedan. Y no los voy a dejar solos. Y eso lo hago en mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no quiero repetir el patrón. Renuncié al ADN de la historia de mi padre, porque adopté un nuevo ADN. ¿Cuál es el nuevo ADN, pastor? Bueno, viene con el nuevo nacimiento, según Juan 1, 12 y 13, lo hemos platicado. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. A ver, diga conmigo, soy un hijo de Dios. Y la Biblia dice, y esto no por voluntad de hombre, de varón, dice, ni por voluntad de carne ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Para que el ADN de Dios empezara a influir mi vida, yo tenía que nacer de Él. ¿Recuerdan aquella ocasión que Nicodemo vino de noche y le preguntó al Señor Jesús acerca de estas cosas? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y aquel le dijo, el maestro de la ley, que era Nicodemo, era un maestro de la ley, le dijo, ¿cómo puede ser eso? Tengo que regresar al vientre de mi madre porque es el único nacimiento que nosotros conocíamos, por así decirlo, ¿verdad? Tengo que regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo. No, le dice, ¿cómo tú siendo maestro puedes pensar así? Y luego agrega diciendo, el que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Es como el viento, no sabes ni de dónde viene. Digo, el que es nacido es como el Espíritu, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. En otras palabras, el primer nacimiento es de carne, pero el segundo nacimiento es del Espíritu. El primero tiene que ver con nuestros padres terrenales, porque son de carne y hueso, ¿verdad? Pero el segundo tiene que ver con nuestro Padre espiritual, que es espíritu y es verdad. Así que en el segundo nacimiento, aquella ruptura, ¿se acuerda que hubo un Edén? Ya se lo platiqué al principio, ¿verdad? En Edén Dios puso a Adán y a Eva y él estaba en ese lugar. Y había una relación continua entre Dios, Adán y Eva. Pero vino el pecado es caos, es ruptura, es abertura, ¿se acuerdan? Es separación. Y este caos duró de alguna manera desde Edén hasta que vino el Señor Jesucristo. ¿Están ahí? La ruptura de la relación entre Dios y los hombres duró desde Edén, desde que fueron expulsados de Edén, desde que pecó Adán y Eva, hasta que vino el Señor Jesucristo. O más bien dicho, hasta que el Señor Jesucristo conquistó en la cruz y venció al enemigo. Y en otras palabras, pagó el precio para restaurar la ruptura. A ver, ¿qué puedo decir con esto? Bueno, Jesús dijo lo siguiente, el Señor dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Quiere decir que Él vino a ser el puente. O sea, Él vino en medio de esa abertura, en medio de esa ruptura, Él vino a unir, ¿verdad?, a Dios y al Padre con los hijos. Y aquella abertura, ruptura de tantos años se vino a restaurar. Digo, ahora uno decide si vuelve a nacer de nuevo o si se queda como antes, como el Chabelo, ¿verdad? Te quedas como estás o le entras a la catafixia. Entonces uno tiene que decidir nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, entonces viene el ADN del nuevo papá, o sea, del nuevo padre, ¿verdad? Entonces, cuando ese ADN, cuando ese nacimiento o nuevo nacimiento es real, las cosas empiezan a cambiar. Porque viene el Edén otra vez a nuestro corazón. Y entonces vienen a fructificar, ¿verdad?, aquellas cosas que son parte de las características de Dios, manifestadas por el Espíritu Santo, la manifestación del fruto del Espíritu. Y empieza a haber gozo, y empieza a haber paz, y empezamos a tener fe.
empezamos a creer en Dios. Empezamos a creer que Dios es suficiente para hacer los cambios necesarios y tiene todo el poder para que las cosas sean favorables a mi vida. Y me empiezo a relacionar con Él. Entré a mi nuevo ADN. ¿Están ahí? El libro de Santiago se refiere a que no se puede, dice, de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga. El Señor Jesús se refirió a esto cuando decía, no se puede, ¿cómo se llama? Reparar un vestido nuevo, por así decirlo, con un parche viejo. O no se puede poner vino nuevo en odres viejos. O sea, no puedes asociar la vida del ADN, de las características, ¿verdad? Trayendo la vida pasada, la vida de desorden, la vida caótica, como resolvías las crisis a golpes, a gritos y a ofensas, traerlos a la nueva vida. Porque si los traes, ¿verdad? Estás indicando que no hay un nuevo nacimiento y estás indicando que no hay un nuevo ADN que está cambiando las cosas. O decía el Señor Jesucristo, ¿qué convivencia tiene Dios con Belial? O sea, no puede habitar dentro de nuestro corazón Dios y habitar el enemigo. No sé si puedo explicar eso, ¿verdad? El ADN de Dios nos trae nuevas características. Ahora, cuando hay un tiempo de adoración, inmediatamente dentro de nuestro ser, esa parte espiritual de nosotros tiene sed y hambre de Dios. Empieza a tener el deseo de hablar con Él. Se empieza a sentir avergonzado si pecó. Se alegra si sabe que su presencia está en medio de nosotros, porque el asunto ya pasó a otro nivel. Asociados con Dios, diga conmigo. No asociados ni con la muerte ni con el diablo. Asociados con el orden, no asociados con el caos y con el desorden. Algo tiene que cambiar si nosotros estamos moviéndonos en la dirección de Dios. Algo tenemos que dejar en el camino, pero no podemos seguir igual. Si yo estoy en Dios, no puedo ser el mismo grosero de antes. Ni tampoco puedo justificarme diciendo, ay, se me chispoteó. Ay, se me salió. No, si se te salió es porque estás lleno. ¿Verdad? Así dice la Biblia, ¿verdad? ¿De dónde salen las maldades del hombre? Del corazón. ¿Verdad? Salen de adentro. Entonces, cuando ya se te sale, quiere decir que está lleno, pero no de Dios, ¿verdad? Ya está a punto de desbordarse de la situación. Entonces, tenemos que saber esto y tenemos que vaciarnos de lo que no es Dios y tenemos que llenarnos de lo que es Dios. Tenemos que vaciar el ADN de la vida pasada. Yo le dije al Señor, en algún momento de mi vida, le digo, Señor, renuncio a la herencia de mi padre. Renuncio a ser un adúltero. Renuncio, ¿verdad?, a ser un abandónico. Y si usted me pregunta acá en intimidad, oye, ¿y su padre era tan malo? No, mi papá era un buen hombre sin Dios. Mi papá era un buen hombre, era una excelente persona. Era bien trabajador. Era bien respetuoso. La palabra más fuerte que yo creo le oí decir alguna vez era carajo. Carajo. Esas son las palabras más fuertes que él dijo en la casa. No era grosero, o sea, era un buen hombre, pero tenía un ADN diferente. Y yo le digo al Señor, o sea, me quedo con el ADN del trabajador, me quedo con el ADN de la buena persona, pero no con el ADN, ¿verdad?, del adulterio. Yo renuncio a eso. Y le dije, Señor, acepto tu herencia, le dije, acepto tu ADN, acepto, Señor, tus características. Le dije a Dios eso. Claro, peleamos, ¿verdad?, contra el viejo hombre. Eso no significa que estamos vestidos del viejo hombre. Hemos renunciado, ¿verdad?, a estas características. Peleamos con él. Cuando usted pelea con el viejo hombre, significa que usted se está renovando. Mientras que, ¿verdad?, nuestro interior se desgasta. Nuestro exterior se desgasta día con día, el interior se va renovando. El exterior es la vida
vieja, la vida corporal, la vida pues material, pero el interior es la vida con Dios. Usted y yo tenemos que renovarnos todos los días en nuestra vida, ¿qué? Interior. Una evidencia de la renovación es que usted busca a Dios. Una evidencia de la vida vieja y pasada, usted se aleja de Dios. Está bien fácil, ¿verdad? Vamos bien, busca a Dios. Vamos mal, se aleja de Dios. Digo, es la manera más sencilla que te puedo dar para que tú tengas evidencia del caos de la vida o del orden de la vida. Hoy hemos estado oyendo tanto del nuevo orden, ¿verdad? El nuevo orden. Pero la Biblia se refiere a un nuevo orden y no es el nuevo orden que estamos oyendo ahora. Cuando usted lee la Biblia, se va a encontrar que la mayor parte de las situaciones bíblicas son crisis, son caos y son desórdenes de la vida. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios a través de las Escrituras nos está diciendo, miren, una vez, otra vez y otra vez, yo estuve con ellos, yo hice mi intervención divina, yo los ayudé, pero ellos volvieron una vez y otra vez a desordenar la vida. Y entonces la Biblia es una historia de crisis continuas, que solamente hay al menos dos momentos importantes que la Biblia refiere que no son crisis, ¿verdad? Sino que es orden. Cuando usted lee Génesis capítulo 1 y 2, usted va a ver el orden de Dios, ¿verdad? O sea, vino el Señor, ordenó todas las cosas, puso el Edén, tuvo convivio o convivencia con Adán y con Eva, y ahí todo el mundo estaba feliz y contento. O sea, esa es la porción de la Escritura donde Dios nos está diciendo, este es el modelo de la vida, este es el orden que debemos de tener, la buena convivencia entre ustedes y su relación conmigo Dios. Y cuando tenemos buena convivencia y buena relación, hay bendición. Y cuando hay bendición, miren, ustedes no tienen que trabajar tanto. Hay árboles frutales, ustedes solamente tienen que estirar la mano, estos crecen juntos, ustedes tienen que cuidarlos nada más. No hay un problema. Estaba platicando con mi esposa ayer y llegamos a la conclusión que el frío y el calor al parecer no era parte del plan de Dios. Digo, es un comentario, no voy a tomarlo como una verdad necesariamente. ¿Por qué decimos esto? Porque en Edén el clima era templado. Ahí no había frío ni había calor. Es más, no había necesidad de que lloviera. Todo estaba funcionando perfectamente bien. No sé si puedo explicárselo. Lo que caía en la tierra se multiplicaba, crecía. No había que regarlo porque se regaba por abajo. Es decir, salía un vapor de agua del suelo y no había que regar nada. O sea, eso es una convivencia con Dios. En la convivencia con Dios te vas a dar cuenta, sin la convivencia con Dios te vas a dar cuenta que todo te hace falta. Y que aún cuando ganas bien no te alcanza. Y que aún si te alcanza, tienes problemas en tu casa por el asunto del dinero o por otros asuntos, o porque ahora tienes tan suficiente dinero que te alcanza para sostener a 2 suegras, ¿verdad? Pues son desórdenes de la vida. Pero cuando estamos con Dios, aún lo escaso alcanza. Aún los frijoles están re buenos, porque está ordenada y en paz nuestra vida y no peleamos por lo que vamos a... Hoy, ¿qué hay hoy, vieja? Frijoles, ya sabes, como a ti te gusta de la olla, échamelos, qué bendición de Dios, venga para acá, porque mejor es un plato de frijoles con Dios, ¿no te parece? Que bistec engordado sin Dios. Es mejor la paz de Dios, es mejor la armonía en la casa. Yo digo, en la iglesia tenemos tanto por qué trabajar por la armonía, hermanos, y no por el desorden. Y no necesariamente el desorden tiene que ver con que estén las cosas por todos lados, no, el desorden tiene que ver con conflictos, con diferencias entre nosotros. Cuando el orden tiene que ver, o sea, no, si el pastor es medio enojón, pero es de bendición, hombre. Trabajemos con la bendición del pastor. Digo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Yo le digo a mi familia, trabajemos con las virtudes de la gente. Todos tenemos defectos,
todos. Pero todos tenemos virtudes, y armonía no es trabajar con los defectos, es trabajar con las virtudes. Armonía no es ver en qué fallas, sino ver cómo te puede ayudar. Eso es armonía, eso es paz. Y cuando hacemos esas cosas, viene la bendición de Dios. Lo hacemos bien y se siente un ambiente de su presencia, porque dice el Señor: ese es mi lugar, ahí me siento bien. Y Él viene a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso que le estoy platicando? Dígale al de al lado: despierta, tú que duermes. No he visto hasta aquí. Ahora que estoy más lejos acá, no los alcanzo a ver también, ¿verdad? Pero entonces, Génesis 1 y 2 habla del orden de la vida. Ese orden se rompió, ¿se acuerda? La ruptura es ¿qué? Caos. La ruptura es desorden. La ruptura es rompimiento de las relaciones. La muerte del ser humano es una relación rota entre Dios y nosotros. La muerte en la relación familiar es la ruptura de la relación de los padres con los hijos. La muerte de un matrimonio es la ruptura de la comunicación entre la esposa y el esposo. Está muerto ese matrimonio. Para que viva otra vez hay que eliminar la separación, hay que eliminar la ruptura, hay que hacer un puente para que haya otra vez comunicación. Y eso es lo que vino a hacer el Señor a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiso hacer el Padre. Él dijo: voy a poner un puente, y ese puente es el Señor Jesús. Apocalipsis 21, del 1 al 4, es la otra parte de la historia bíblica donde viene el nuevo orden. Es decir, aquel orden que fue puesto en Edén se rompió, se generó un nuevo orden que no era de Dios. Más bien dicho, se generó un desorden. Y Jesús, el Señor, ha estado trabajando con la vida del ser humano para ordenar otra vez la vida. ¿Se acuerda del hombre? Está limpia y adornada la casa. Y eso es lo que ha querido hacer el Señor con nuestra vida. O sea, limpiar nuestra vida, adornar nuestra vida, ¿verdad? Pero necesita que seamos llenos. Apocalipsis 21, del 1 al 4, habla de ese nuevo orden que va a venir. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo Juan, dice, y yo Juan vi la ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque viene un nuevo orden. Porque el desorden tiene que terminar. Ahora yo le digo a usted: prepárese para entrar al orden de Dios. Haga los cambios que tenga que hacer. Le decía y le estaba comentando yo que cuando Dios vio que Ezequías le enseñó los tesoros y le mostró todo lo que tenía en el templo, mandó al profeta Isaías. Y dice la Biblia que el profeta Isaías llegó con Ezequías y le dijo: el Señor me ha enviado para decirte que ordenes tu casa, porque vas a morir. Ay, yo no sé cómo se reciben cosas como estas, pero me parece que no son tan agradables. No sé si está claro. El rey había hecho buenas cosas, eso no quita, ¿verdad? Había trabajado duro, había peleado la buena batalla, pero cometió unas fallas. Y en medio de las fallas le dice el Señor: ordena tu casa. Y es muy interesante porque no le dice ordena los asuntos del reino, ¿verdad? Porque esos asuntos los estaba llevando bien. Es como la gente cuando trabaja, es buen trabajador, da buenos resultados en su empresa, pero la casa la tiene en desorden, los hijos andan mal, no se lleva bien con la esposa,
Ah, carambas. Entonces quiere decir que se puede ser parcial. No, con Dios entras a todo. Y le dice a Ezequías, ordena tu casa, a través del profeta Isaías, y le dice, porque vas a morir. No, ordenar la casa. ¿Qué significa ordenar la casa? Que fuera a limpiar y que fuera a sacar la ropa que ya no le quedaba, que ordenara su closet, ¿será eso? ¿O será, ves y restaura tu relación con tu esposa y con tus hijos? ¿Ves? Porque por estar acá en el reino has herido el corazón de ellos. Porque has estado presente en el reino, pero has generado abandono en el corazón de tus hijos. Porque les has dado todos los recursos y has dado toda la atención a las problemáticas del reino, pero no has atendido las problemáticas de tus hijos. Si quiere, diga, aus. Y dice el Señor, antes de que te mueras, ves y ordena. ¿Y qué creo yo que significa ordenar? Que él tuviera que ir con los hijos y decir, hijos, híjoles, perdónenme porque la realidad la he regado con ustedes. Me estoy dando cuenta que no les he dedicado tiempo. Me estoy dando cuenta que los problemas que tenían ni siquiera los tomé en consideración. No me di cuenta de lo que les hacía falta. Perdónenme, por favor, hijos. Eso es el orden que quiere Dios. Esa es la oportunidad. Te estoy dando la oportunidad de que vayas a arreglar las cosas con tu familia porque te vas a morir. Yo he visto cosas como esas. He visto cómo Dios le da el tiempo a las personas para que arreglen los asuntos de casa. Y he visto gente arreglar los asuntos de casa, pero también he visto gente que no arregla los asuntos de casa y como quiera se muere. Nada más que no aprovechó la oportunidad de Dios. Diga conmigo, arreglar el caos, arreglar el desorden, arreglar la ruptura de la vida, arreglar la separación. Eso es lo que quiere Dios, porque ese es su ADN. Él es así. Él quiso arreglar los asuntos con nosotros y no fuimos nosotros los que lo fuimos a buscar a Él. Él envió a su Hijo en su representación y dijo, vengo para arreglar las cosas. Se llama reconciliación y nos dio un trabajo que es reconciliar a Dios con los hombres. Ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia no solo es venir y adorar y congregarse, no es solo eso. El trabajo de la iglesia es reconciliar a las personas con Dios. Y cuando nosotros llevamos a alguien a Cristo y le decimos, mira, ahora sí, dile al Señor, Señor, perdóname porque he fallado, perdóname porque me equivoqué, perdóname, Señor, porque pequé contra ti. En ese momento estamos estableciendo el puente. Estamos haciendo nuestro trabajo de reconciliar. Y cuando la persona dice, te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador, hazme nueva persona otra vez, el puente está puesto y ahora viene el trabajo de Dios. Y hemos complementado el inicio del trabajo de la reconciliación. Y nos alegramos no solo en la tierra, dice la Biblia, hay regocijo en el cielo. Fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente, porque el asunto va más allá que los asuntos rutinarios de la vida. El asunto va a recuperar lo que se había perdido, a que Dios recupere la relación entre Él como Dios y sus hijos. Eso se llama ordenar la casa. Desde que Jesús, el Señor, está en la tierra, vino a la tierra, Dios ha buscado ordenar la casa. Y el toque final será, como dijo Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva. Y dice, ahora otra vez el Señor viene como un tabernáculo, ¿verdad? A habitar entre los hombres, como en el Edén, con Adán y con Eva. A volver a restaurar la relación que se había roto. Eso es una bendición, hermanos. Y eso es, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que aprender. Lejos de Dios no sucede nada de esto. Los primeros versículos entonces de Génesis, ¿verdad?, nos presentan una tierra en desorden, en caos. Nos presentan una tierra vacía, como la vida del hombre, ¿se acuerda? Quiere decir que el Señor Jesús está haciendo una similitud, porque el desorden que había en la tierra había sido porque Dios había echado del cielo a Satanás, ¿verdad?, y a los ángeles que habían ido con él y los lanzó a lugares de oscuridad.
Y esos lugares de oscuridad, cuando usted ve el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas. ¿Se acuerda del hombre? ¿Cómo era? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Quiere decir que el Espíritu de Dios ha venido a nuestra vida para ordenarla, para darle los principios de Dios y que nosotros no estemos vacíos. El vacío de la vida es mal consejero. Sabe entonces, ¿verdad?, que lo que ha querido Dios es actuar, meter, tener una intervención divina para que nosotros volvamos a nuestra antigua relación. ¿Y cómo fue que las cosas se ordenaron? Se ordenaron solo por la palabra de Dios. Dijo Dios. ¿Cómo se ordenaron? Por la intervención de Dios, por su palabra. Y dijo Dios. Entonces las cosas lo han cambiado. El desorden de la vida que los hombres podemos tener necesitan intervención divina, y la manera de ordenar la vida de los seres humanos es por la palabra de Dios. Usted está oyendo la palabra de Dios esta mañana. Entonces dijo Dios aparece en estas porciones 9 veces para dejar en claro entonces que la etapa del caos de manera inicial solo se ordena por la actuación de la palabra de Dios, y entonces viene el orden, y esa es la única solución eficaz para nuestro planeta y para nuestra ciudad y para nuestra iglesia y para nosotros como personas y para nuestra familia. La intervención divina, la intervención poderosa de la palabra de Dios. Por eso una de las cosas que yo le digo a la gente cuando vienen en consejería conmigo es: hermanos, oremos por este asunto. ¿Me explico? O sea, ¿cómo puedo cambiar la vida de un matrimonio que se ha hecho pedazos 20 años, por ejemplo, ¿no? O 30, ha habido gente que, o 3 o 5, no sé. ¿Cómo puedo yo en una sesión, en 2 o en 3, que esa relación rota se corrija? Mi único recurso es Dios, porque yo no puedo hacer nada por ellos. Entonces lo que tengo que hacer es ir con Dios y decirle: Señor, este asunto está bien difícil, ¿me ayudas? Le digo a Dios: dame la sabiduría para tratar esto, y por favor, mete tu mano en esta familia, porque eso sé que es la solución. No sé si me explico. Mete tu mano en esta familia, mete tu mano en la familia de la fe, mete tu mano en la iglesia Manuel en las naciones, mete tu mano en la iglesia cristiana en la tierra. Es la única manera de que vengamos del caos al orden. ¿Cuántos dicen amén? Me falta media hora para terminar. ¿No dice amén? Entonces interviene el Señor en la vida de Génesis, ¿verdad? En la vida de Adán. Y las preguntas para poder traer el orden otra vez, si el hombre quiere, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis 3:9, ¿dónde estás tú? No es Adán el que va a buscar a Dios, ¿verdad? ¿Quién va a buscar a Adán? Dios va a buscar a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Y yo digo que si Adán hubiera dicho: Señor, con toda la pena y la vergüenza, y me siento muy mal, aquí estoy escondido, Señor. Yo digo que eso era lo que Dios quería escuchar. Pero en lugar de eso, Adán no habló, no contestó, siguió escondido. ¿Cuántas veces la gente que hemos fallado a Dios nos escondemos y nos apartamos? Hay gente que se aparta de mí porque sabe que en el primer encuentro que tengamos vamos a tocar los asuntos pendientes, pero mejor se aparta de mí. Si eso hacemos en las relaciones personales, lo hacemos con Dios, porque no queremos que Dios trate ese asunto con nosotros. Adán se escondió, pero Dios, queriendo poner el orden otra vez en las cosas, le dijo: ¿dónde estás tú? Pareciera que la voz del Señor se oyera esta mañana aquí y dijera: ¿dónde estás tú? O sea, la solución no es alejarse, la solución es acercarse a Dios. La segunda pregunta que le hace en Génesis 3:13: ¿qué es lo que has hecho? Y le pregunta eso, ¿sabe por qué? Porque él no se lo ha dicho.
y porque Dios quiere restaurarlo, pero para poder restaurarlo tiene que confesar. ¿Se acuerda? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él quiere que Adán se acerque y quiere que le confiese su pecado. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Diga conmigo, pero con la boca confesamos para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que decir la verdad a Dios. Señor, pequé, me equivoqué, fallé. Dos preguntas. La primera, ¿dónde estás tú? La segunda, ¿qué es lo que has hecho? Dios quiere restaurar la ruptura. La respuesta de Adán, Génesis 3:10, tuve miedo y me escondí. ¿Se acuerda lo que genera el desorden? ¿Se acuerda lo que genera el caos? Genera miedos. Y Adán lo dice, tuve miedo y me escondí. Eso es lo que la respuesta de Adán. Génesis 3:16, Dios haciendo un juicio, tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. No está castigando, está queriendo poner el orden otra vez de las cosas y le está diciendo a Eva, te va a ir bien si te sujetas a tu marido. Y al marido le está diciendo, te va a ir bien si trabajas con Dios, por supuesto, ¿verdad? Son cosas que están en Génesis, son los principios, las maneras de resolver las cosas a la forma de Dios. Consecuencias, Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa. Pero si la tierra es maldita por la causa del pecado, también es bendita por la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? También hay bendición en la reconciliación. Si hay maldición en la falta, hay maldición en la falla, en la corrección de la vida, en el orden de la vida, regresa la bendición otra vez. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios para su vida? Hay que corregir, hermanos. Hay que arreglar las cosas. Hay que acercarse, número 1, a Dios. Número 2, confesar la situación. Número 3, pedir perdón. Número 4, obedecer. Número 5, ordene su casa. Por no haber hecho las cosas, Adán y Eva, dice Génesis 3:23, lo sacó Jehová del huerto del Edén, porque ya no encajaban ahí, porque el ADN les cambió. Oigan eso, el ADN Adán y Eva les cambió. Le decían los fariseos a Jesús, Abraham es nuestro padre. Y Jesús les decía, si Abraham fuera su padre, ustedes sabrían quién soy yo. Y después le dijo, vuestro padre es el diablo, porque él es mentiroso desde el principio. En otras palabras, le estaba diciendo a los fariseos y a los escribas, ustedes ya no tienen ni el ADN de Dios, ni tienen el ADN de sus padres antiguos, ustedes tienen el ADN del diablo, porque hacen las cosas que el diablo hace. ¿Cómo puede saber usted si el ADN del diablo está influyendo su vida? Si hace las cosas como robar, matar y destruir, como mentir, ¿verdad? Como engañar. Si hace esas cosas, usted y yo pudiéramos no tener el ADN de Dios, sino de otro ser que ha gestado la vida de nosotros. Pero ¿cuántos dicen, mi vida está gestada por Dios? El ADN de Dios está corriendo por mi vida, ¿verdad? Soy hijo de Dios y las cosas de Dios voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga, el ADN del diablo trae rechazo, el ADN del diablo trae abandono, el ADN del diablo trae humillación sobre la gente, maltrato sobre la gente. Pero el ADN de Dios trae bendición, trae bondad, trae paz, trae reconciliación, trae perdón, trae apoyo, trae ayuda,
Dicen las escrituras, ¿verdad? Si tú crees que estás fuerte, entonces soporta a los más débiles. Trae apoyo. Uno puede identificar de quién es hijo. Si quieres voltear de al lado, dile de quién eres hijo tú. Auch. Para terminar, todavía falta. Solución para las problemáticas de la vida: la actuación de Dios, la intervención divina, la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es la solución de la problemática que estamos viviendo. El COVID no es toda la problemática, hombre. El COVID no es toda la problemática. El COVID vino a destapar las reales problemáticas que tenemos como personas. Y vino, no, es que se incrementaron los problemas. No, no se incrementaron, se manifestaron, porque los problemas siempre estuvieron allí. Pero los quisimos ahí esconder, tapar, ocultar. No, están brotando, porque ya la cosa se llenó. O sea, ya si se llenó, es como el drenaje, ¿verdad? Si se tapa y se llena, ¿qué va a hacer? Pues va a aventarlo para donde sea, ¿no? Y la huele bien feo, pues está saliendo el drenaje. Así la vida de los seres humanos que no han reconciliado. Lo guardamos, lo ocultamos, decidimos no enfrentarlo, pero un día va a botarse por el drenaje y se va a manifestar. Y eso es lo que está pasando con las familias, ¿verdad? En este momento está pasando con las familias de la iglesia. Gente que se está separando en su matrimonio. Es que fue el COVID. No, es que lo guardó por mucho tiempo y no lo enfrentó. Y hay que enfrentarlo de la mejor manera. Diga conmigo, a la manera de Dios. Diga conmigo, con el ADN de Dios, a la forma de Dios. Y la forma de Dios, le digo yo hemos atendido otras parejas que no necesariamente son de la iglesia y están ahí siendo atendidas y se están mentando hasta la mamá frente a mí. Y yo he aprendido que debo tener paciencia al principio. Y solo lo único que están manifestándome es la problemática que tienen. Estoy identificando por dónde vamos, le estoy pidiendo a Dios sabiduría por dónde vamos a enfrentar el problema, pero se perdió el respeto, se perdió la vergüenza, ¿verdad? Porque a mí me daría vergüenza decir malas palabras, digo, por así decirlo, delante de los demás. O sea, ya salen, están saliendo porque ya el drenaje se llenó y está explotando. No es que se me chispoteó, ¿estamos de acuerdo? Se salió y se manifestó ya lo que por mucho tiempo estaba guardado. Entonces, amados hermanos, si hay caos en nuestra vida, si hay desorden, si hay crisis, es un buen momento para la intervención de Dios. Es un buen momento para que la palabra de Dios empiece a operar en nuestra vida. Dios quiere calibrar nuestra vida y la quiere ordenar. Y antes de presentar las diversas consecuencias del mal, Dios quiere platicar con nosotros. Antes de investigar cualquier situación o hacer preguntas, no se necesitan, porque Dios conoce los hechos de nuestra vida. Él nos conoció antes de que sucedieran las cosas y como un padre, Él se acerca a nosotros, tal vez a pesar de que nos equivocamos, porque Él quiere restaurarnos. Las enfermedades y las tragedias que están sucediendo en este tiempo y la muerte son consecuencias de la gran tragedia del ser humano, que es su ruptura con Dios. Por eso la propuesta de la Biblia es: restablece las relaciones con tu Creador y Dios restablecerá las relaciones contigo y vendrá el nuevo orden para tu vida. Por eso decía, termino con este pasaje, Mateo 6:33. Por eso decía: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Yo te pregunto, ¿estás feliz con el caos y la crisis de la vida?
¿Quieres seguir así? Va a decir, no, pastor, yo, gracias a Dios, no estoy en crisis. Qué bueno, tú entraste al nuevo orden de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Tú traes el ADN de Dios fluyendo en tu vida. Y entonces quiere decir que tú estás ayudando a otros para que reconcilien con Dios. Pero si no estás haciendo eso, quiere decir que no has terminado el orden de la vida, ¿verdad? Si tú no tienes carga en tu vida por hacer que otros puedan conocer de Dios, y a pesar de que son parte de tu familia, que son tus amigos o compañeros de trabajo, que sabes el desorden y la problemática que traen, y tú no haces nada, quiere decir que te falta todavía el orden de Dios a tu vida. Porque si estuviéramos completos, equilibrados de manera total, nuestro trabajo sería: ahí va otro con el Señor, uno más para Cristo, otro más restaurado, otro más que empezó a hacer cambios en su vida, otra familia que le va a ir bien. Por eso hace unas semanas te decía lo siguiente: ora por 3 personas, ¿te acuerdas? Y van a decir algunos, ya se me olvidó. Sí, se te olvidó porque pues ora por 3 personas. Te dije, anota a los nombres de esas 3 personas. Y este paso sería: ve con esas 3 personas. Háblales de Dios a esas 3 personas. Porque el campo, si oraste por ellas, está preparado. No, pastor, pues sí las anoté, pero ni oré. Bueno, pues entonces regrésate al principio, anótelas, ora, y entonces después las vas a buscar. Porque aún es tiempo de reconciliación. Aún tenemos tiempo para reconciliar al mundo con Dios. Alguien dice amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios esta tarde, ¿verdad? Vamos a orar al Señor, vamos a orar por ese caos de la vida. Digo, si usted trae todavía desorden y caos, si parece ser que el drenaje se está saliendo, ¿verdad? Si se le chispoteó, no, si se le salió, entonces significa que usted tiene que hacer cambios. Si usted tiene miedos en este tiempo y hay un desorden en la casa, hay cosas acumuladas aquí y allá, ya no están en el lugar de cachivaches, están por todos lados. Es tiempo de hacer cambios. No solo en el exterior, sino también en nuestro interior. Porque lo que estamos viendo en el exterior es producto de lo que traemos en el interior de nuestra vida. Y es hora de cambiar, dijo Lupita D'Alessio, la sabia mujer, ¿verdad? Hoy voy a cambiar. ¿Cuántos van a empezar hoy? El primer paso del cambio es: no te alejes de Dios, acércate a Dios. El segundo paso del cambio es: confiésele a Dios tu falla. El tercer paso del cambio es: pide perdón. Y el cuarto paso del cambio es: obedece la palabra de Dios. Amén. ¿Está fácil, no? ¿Sí está fácil o no? Eso significa que si tú tienes un conflicto con alguien de tu familia, con alguien de la iglesia, con alguien del trabajo, primer paso, acércate a él. Segundo paso, confiésale, ¿verdad?, que estás molesto con él. Tercer paso, pide perdón y obedécele a Dios. Reconcilia, restaura, es el ADN de Dios. Pelear, violencia, ofensas, es caos y desorden. Es crisis, es ruptura, no es de Dios. ¿Quieres orar? Cierra tus ojos. Trae el caos y trae la crisis a tu mente, porque es hora de sacarla de tu vida. Ya no me veas a mí, métete ahí con Dios. Enciérrate en la intimidad con Dios. Dile al Señor: Señor, aquí está mi caos, y yo no sé cuál sea, pero tú díselo a Dios. Por favor, habla con Dios. Es momento para hablar con Él. Preséntate con Él y dile: Señor, traigo un caos. Hay un desorden, Señor. Ya sea que lo hayas provocado tú o que no lo hayas provocado. Dile: Señor, se han roto relaciones, se han roto, Señor, situaciones. Ha habido separación no solo contigo, he tenido separación con mi familia, con mis hijos. Traigo problemas en el trabajo.
Traigo problemas económicos, traigo problemas de salud y traigo problemas de familia. Es un caos, amado Dios. Perdóname. Yo lo provoqué. Yo permití que el desorden y el caos vinieran a mi vida. Perdóname. Renuncio a estar en desorden. Por eso esta mañana me presento delante de ti y te confieso mi situación. Confieso que tengo miedo. Confieso, Señor, que no he ordenado mi casa ni tengo en orden mi vida. Lo confieso, Señor. Te pido perdón por eso. Y te pido tu intervención sobre mi vida. Mete tu mano en mi vida, por favor. Mete tu mano en mi casa. Mete tu mano en la iglesia. Mete tu mano en mi trabajo, mete tu mano en mi país. Te necesitamos, hoy más que nunca necesitamos la palabra que dice: y el Señor dijo. Necesitamos que haya una voz del cielo que interrumpa, Señor, el desorden, que cambie, Señor, la situación. Habla, Dios, bendícenos esta mañana. Cambia las circunstancias de nuestra vida. Ordena, Señor, tu siervo escucha. Oh, amado Dios, ven sobre mi vida. Te necesito. Necesito tu presencia, porque me alejé de ti, me escondí de ti porque me daba vergüenza. Perdóname. Perdóname porque no solo te falté a ti, sino que ofendí a los demás. Y quiero restaurar nuestra relación. Quiero restaurar la relación con mi familia y te pido ayuda. Señor, habla tu palabra. Solo habla la palabra desde el cielo y habrá salud sobre la casa. Habrá salud sobre los enfermos. Dale la oportunidad a los enfermos de mi familia que están al borde de la muerte, Señor, en esta temporada. Mete tu mano, Señor, en su vida. Dale el tiempo y la oportunidad como lo hiciste con Ezequías. Ezequías lloró delante de tu presencia, se arrepintió, confesó su falta y tú lo perdonaste y le diste 15 años más de vida. Amado Dios, dale más tiempo de vida a mi familiar. Dame más tiempo de vida a mí. Oh, Señor, mete tu vida en mí. Ven, Señor Jesús. Cámbiame, transfórmame, ordéname. Ayúdame. Dame tu ADN, haz que tu ADN corra por mi sangre y que la manera de pensar, de entender, de oír y de ver las cosas sea a tu manera, a tu forma, Señor, porque a tu manera las cosas cambian, porque a tu manera, Señor, todo está en paz y a tu manera hay orden, a tu manera hay armonía, a tu manera, Señor, fluimos como iglesia. A tu manera, Señor, otra vez viene el avivamiento sobre nuestra casa y queremos ver tu avivamiento en nuestra casa. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias. Señor, quita la separación, quita la ruptura, pon puentes de vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús. Y si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón, si usted nunca le ha invitado a que venga a ordenar su vida esta mañana, le puede decir: Señor Jesús, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname porque he fallado, he hecho lo que yo he querido, he hecho mi voluntad y no me han salido bien las cosas. Quiero que vengas a mi vida, entres a mi corazón, me hagas una nueva persona. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, por favor, cámbiame. Gracias por aceptarme como tu hijo. Gracias por venir a mi vida. Gracias, Señor. Usted puede decir amén. Si usted oró de esta manera, usted ha sido convertido en este momento en un hijo de Dios. Y si hijo, entonces el ADN del Padre vendrá sobre usted. Alégrese, alégrese esta mañana. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz.
Tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecen.